Muy buena, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, aquí estamos a ver qué nos cuentas hoy. Cuéntanos Bueno, inicialmente, ¿quién es Javier Butragueño? ¿De dónde viene y hacia dónde va? bueno, pues esta pregunta siempre cuesta un poco hacerla porque hablar de uno mismo a veces es difícil, ¿no? Gusta más que, o yo creo que es casi mejor que la gente hable de ti como te conoce. Pero bueno, yo en el fondo, pues Javier Butragueño es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte. Se especializó en temas de sobrepeso y obesidad y entrenamiento. Y bueno, a partir de ahí, pues yo aprendí mucho. Estuve trabajando 12 años en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo, ahí en la Universidad Politécnica de Madrid, y allí aprendí un montón. Y durante esos años, bueno, pues llegó un momento en el que yo decidí salir de la universidad. Yo tenía una plaza allí fija y decidí salir para montar pues una idea que tenía en la mente, que era difundir o divulgar sobre el tema del exceso de peso y del ejercicio. Y bueno, pues como luego también estás en contacto con psicólogos, con médicos, con nutricionistas y demás, pues hombre, ampliar un poco el conocimiento para que sea un poco más holístico. Y bueno, pues eso es simplemente ahí se formó la Obesity Management School, que es una academia online para aprender a manejar y gestionar el exceso de peso desde diferentes áreas, ¿no? Pues el entrenamiento, la nutrición, la psicología y los aspectos pues más médicos, farmacológicos, metabólicos o endocrinos. Y bueno, y aquí estamos. O sea, recientemente también pues fui nombrado coordinador del grupo de ejercicio de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Y bueno, para mí eso es un reto, puesto que también es importante estar ahí para mostrar la importancia que tiene el ejercicio, no solo para mejorar la salud de la persona, sino para incluso cómo se puede utilizar la potencialidad del ejercicio como una medicina, es decir, que el médico entienda que el ejercicio bien dosificado por buenos profesionales pues va a mejorar casi todas las patologías que conocemos a día de hoy. Pues a eso venimos, a hablar un poquito de obesidad y de entrenamiento en ella. Muy bien. Primero, el concepto de obesidad lo decimos mucho, pero creo que muy pocos saben la definición. ¿Puedes describirme la obesidad de manera general? Sí, bueno, yo siempre que me preguntan por la definición, de primeras me voy al estamento, ¿vale? Al posicionamiento que hay de obesidad de diferentes asociaciones y organizaciones, pues más o menos son, pues yo no sé si son entre 10 o 15 organizaciones y asociaciones internacionales que hablan que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿vale? Es decir, que yo siempre remarco lo de crónica, multivariable, que viene de diferentes o por diferentes vías. Y lo que lo definen es como un exceso de tejido adiposo, de grasa, que con el tiempo lo que conduce es o a una anormalidad estructural o un trastorno fisiológico y metabólico o una discapacidad funcional, ¿vale? Entonces, básicamente lo definen de esa manera. También hablan de que hay diferentes fenotipos, es decir, que hay diferentes formas de la obesidad, que también hay diferentes presentaciones clínicas, que no se presenta de la misma manera y que las personas también tienen diferentes respuestas a los tratamientos, a todos, a la dieta, al ejercicio, a la farmacología. Por lo tanto, es compleja. Y en esa definición, Óscar, yo siempre digo que está bien, que es genial, pero que le falta un punto que es súper importante y que no habla en ningún momento de la condición física. Es decir, yo creo que a esta parte yo le añadiría que es un desarrollo del exceso de tejido graso y las complicaciones se suelen dar también cuando existe una debilidad en la capacidad y en la calidad muscular. Y yo añadiría esa coletilla para definir bien todo el tema de obesidad como enfermedad, porque si existe eso, pues sí, posiblemente pueda haber una enfermedad, pero si no existe, nos podemos encontrar que a lo mejor esa obesidad no se debería considerar como una enfermedad. Y esto es lo que muchas veces lleva a debate, que a mí esa parte me encanta, debatir, pero que debe existir, yo creo que debe existir ese debate. Así que esa es la definición.
Yo ahí también me gusta añadir el tema psicológico y el sociológico, que muchas veces estos no se tienen en cuenta y el estigma que se tiene a nivel social y demás puede afectar a la calidad de vida de estas personas. Mucho, mucho. Y de hecho ahora se está viendo un montón porque está creciendo esa parte y además se está viendo pues de alguna manera campañas de concienciación donde la parte psicológica es fundamental y donde el ejercicio y la alimentación han hecho mucho daño. Es decir, ha habido tanto marketing agresivo, ha habido tanto cuídate de una manera muy agresiva o simplemente date prisa que viene el verano y tienes que hacer ejercicio para ponerte con un cuerpo que a lo mejor no tienes por qué tener, que ha hecho mucho daño a nivel psicológico mantenido en el tiempo. O sea que posiblemente te doy totalmente la razón y debería estar incluido en esa definición de exceso de peso como enfermedad, esa parte psicológica, si existe algún problema de trastorno, pues de la conducta alimentaria sobre todo, que es lo que más estamos viendo ahora mismo. ¿Por qué la inactividad física exacerba los problemas de la obesidad? Pues básicamente tú piensas, y hemos tenido un ejemplo muy, muy reciente de lo que ocurre cuando no te mueves. Es decir, cuando tú no te mueves, el cuerpo empieza a tener una respuesta, una adaptación, y lo que ocurre es que empiezan a haber unos procesos metabólicos que tendrían que estar haciendo una función, ¿vale? Tendrían que estar equilibrando, manteniendo un equilibrio, esa homeostasis de la que hablamos muchas veces, y no lo hace. Entonces, empieza a haber una disfunción muscular, una disfunción que hace que el músculo no haga las funciones que tiene que hacer, y cuando hay un punto, es decir, igual esto cuando se mantiene en el tiempo, este músculo también se va a poner enfermo y lo que va a hacer es que va a mandar señales negativas dentro de nuestro cuerpo. O sea, realmente está mandando estímulos para decir al cuerpo, oye, ¿qué pasa aquí? Yo sigo diciendo que muchas enfermedades son respuestas de estímulos para hacerte ver que está ocurriendo algo. Lo que pasa es que muchas veces o no se sabe, o muchas veces son genéticas, o muchas veces son por el ambiente, y el ambiente es muy complejo entender realmente dónde está el problema, ¿no? Y hasta que se consigue entender dónde está ese problema, pues ese tiempo que no conseguimos entenderlo, pues ya puede aparecer ese proceso crónico que se instaura y que de alguna manera se mantiene durante mucho tiempo. Lo bueno de la inactividad física es que se puede romper, es decir, que aunque me esté dando señales negativas y me pueda perjudicar el no moverme, eso se puede romper en cualquier momento. Es decir, que yo me empiezo a mover y además el cuerpo tiene una capacidad de adaptación a ese nuevo estímulo muy grande, pero tiene que ser continuado en el tiempo, es decir, se tiene que mantener. Y eso es lo difícil. Es realmente nosotros, nuestro reto como entrenadores personales y como profesionales del ejercicio es que se mantenga de manera crónica el ejercicio. De hecho, el otro día, fíjate que hablaba que veía en unas publicaciones con un fármaco que está saliendo nuevo para el tema de la obesidad, que decía, pero hay que mantener ese fármaco, ¿hasta cuándo podemos mantener ese fármaco? Y había endocrinos que decían, hasta que la enfermedad se mantenga. Pues esto es lo mismo, el ejercicio se tiene que mantener siempre, 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 siempre que se pueda, hasta los últimos años de nuestra vida, porque lo único que va a generar es beneficio. Ahora, hay que darle una pincelada a esa parte del ejercicio. Si el ejercicio lo que se utiliza es como modelo de compensación por lo que he comido o porque yo me siento mal, ese ejercicio va a ser perjudicial, ¿vale? Y si se sobrepasa, que normalmente suele ser difícil en temas de sedentarismo o de obesidad, si se sobrepasa, puede dañarnos. Por lo tanto, el ejercicio siempre se ha dicho que es un fármaco que tiene pocos efectos secundarios, puede tenerlos a nivel psicológico si se utiliza como modelo compensatorio, ¿vale? Es decir, que eso es importante tenerlo en cuenta como profesional y sobre todo tener ojo para ver quién lo está utilizando de esa manera, porque eso nos está diciendo mucho cómo entiende la persona el ejercicio, no como disfrute, no como salud, sino
como una respuesta a algo que le está haciendo sentir culpable, ¿vale? ¿Puede afectar la obesidad a comorbilidades como la sarcopenia o la osteoporosis? Sí. Bueno, a ver, en la osteoporosis afecta, pero hay una temporada, hay una época donde incluso puede aumentar y mejorar lo que es el contenido y la densidad mineral ósea. Es decir, la obesidad podría ser un potenciador de esa densidad, porque claro, la persona tiene que soportar un peso corporal y ese peso corporal hace que el hueso pueda estar estimulado. Ahora, eso no significa que esté sano, significa que tiene que mantener mecánicamente un peso y por eso hay una adaptación. Pero cuando hay un exceso de peso crónico y además ese tejido adiposo está enfermo, ¿vale? Esa adiposopatía que muchas veces hablamos, ¿vale? Tiene densidad mineral ósea, tiene un contenido mineral óseo, pero está generando señales hormonales y señales endocrinas que son perjudiciales para la salud también. Es decir, que no diga, bueno, pues es que es bueno para el hueso. Bueno, es bueno para esa densidad y para esa densidad propia del hueso, pero no para otras cosas, ¿vale? Para esa inflamación o ese estado estado de habla que tienen los órganos, que los órganos están como constantemente mandándose información y muchas veces esa información pues no puede ser que no sea buena, ¿no? Entonces, ¿puede ser que lo desarrolle durante esa etapa? Sí. Ahora, cuando nos vamos haciendo mayores, que todos nos vamos haciendo, va a afectar a ese problema muscular, esa calidad muscular, y esa calidad muscular lo que va a hacer también es que va a haber esa sarcopenia, ¿no? Que es esa pérdida de masa muscular. Pero yo la sarcopenia, fíjate que en la etapa adulta, en poca gente, no digo que no exista, porque no sería verdad, pero en poca gente lo he visto. Sí que es cierto, por ejemplo, en un trabajo que estamos haciendo ahora de trabajo de fin de grado, o sea, de fin de máster, perdón, en el máster de entrenamiento personal, hicimos un DEXA a un chico que tenía pues exceso de peso y tenía problemas de asma. Y de repente vemos el DEXA y digo, wow, cuando yo lo vi, el chico que no sabía los valores todavía porque está aprendiendo y demás. Y yo le dije, aquí hay un problema muy grave de masa muscular. Digo, vamos a tener que trabajar esto y seguramente cuando trabajemos esto va a mejorar muchísimo esta persona. Por lo tanto, no me preocupé tanto por el porcentaje de grasa y ni la distribución de la grasa, y me preocupé más por un problema de masa muscular, es decir, que tenía muy baja masa muscular para ser hombre con esa edad. Por lo tanto, esa valoración inicial va a ser fundamental. ¿En ese caso ha afectado a la sarcopenia? Sí. ¿En ese caso la obesidad ha afectado a eso? Bueno, no sé si la obesidad o simplemente la genética o simplemente un estado de inactividad física. Es decir, que no se ha potenciado el sistema musculoesquelético. Sí, en este caso sería más el ratio músculo-grasa que a lo mejor la sarcopenia. Sí, no, o sea, es que era alucinante. Es decir, cuando tenemos a lo mejor unos promedios de 58, 62 kilos de masa libre de grasa, te estoy hablando que esta persona estaba en 46 o 48, no me acuerdo. Por lo tanto, ese valor concreto nos está diciendo, oye, aquí hay un problema muy serio, porque si con 28 años tienes esos valores, cuando lo normal sería tener 10 kilos más de masa libre de grasa, pues oye, o nos centramos aquí o cuando esta persona tenga 20 años más va a tener un gran problema de dependencia, es decir, va a ser dependiente en cuanto a movilidad y en cuanto a una discapacidad funcional. Y luego problemas metabólicos que se van a dar. De hecho, el asma, posiblemente uno de los grandes problemas era ese, ¿sabes? De hecho, ha mejorado muchísimo con el entrenamiento. Y hablando ya más de entrenamiento, ¿cuáles serían las principales barreras de entrada que se encuentra una persona que padece obesidad a la hora de iniciarse en el ejercicio físico? Pues mira, las principales barreras van a ser, de primeras, que haya abandonado el ejercicio en las primeras etapas de tu vida, es decir, que no le guste el ejercicio, simplemente no le gusta,
o no le gusta sudar, o no le gusta cómo se siente cuando hace ejercicio, porque como no ha percibido el esfuerzo, se sienten muy cansados o se sienten con daño, con dolor muscular, o hay otra barrera muy importante que es cuando ha pasado ya un cierto tiempo y si ha habido mucha gente, que es que desgraciadamente en esta sociedad en la que vivimos, que a veces es un poco mierda, por así decirlo, con perdón, pues han sufrido mucho bullying, mucha discriminación, y entonces, bueno, pues en ese aspecto, pues cuando van al gimnasio se sienten muy observados, se comparan en muchas ocasiones y entonces es como, jo, mira qué forma física tiene esa persona y yo qué mala tengo, entonces como que se desmotivan con facilidad. También ha habido partes de distancia, ¿no? De qué oportunidades tengo. Y luego una principal barrera es en la económica. El tema económico va a ser fundamental. Lo que pasa es que yo creo que con la tecnología y las nuevas herramientas que tenemos, rompemos muchas de esas barreras. Es decir, esas son las principales. Cuando yo veo un gimnasio, que yo siempre digo que es un sitio hostil para la persona con obesidad sedentaria que no ha hecho nada, es decir, que hay gente que ha entrenado, que se siente cómodo en el gimnasio y es genial, o en actividades colectivas o entrenamiento, pero es la sensación del propio centro deportivo que no está especializado y no saben darle una respuesta adecuada. El tema de ese sensación de lo que le produce el ejercicio y luego pues variables como el entorno, ¿no? Si tengo un parque, si tengo un gimnasio, la cuota del gimnasio y demás. Esas son las tres principales barreras que suele haber en el aspecto del ejercicio físico. Y ahora sabiendo las barreras, ¿cómo podrían minimizarse desde el aspecto profesional y desde el aspecto de la persona? Pues mira, hay una que yo siempre digo que la pandemia nos ha ofrecido la posibilidad de entrenar a gente de manera online y hemos comprobado que es viable. Entonces, mucha gente que viene con un exceso de peso que quiere empezar a entrenar, es una opción buenísima que entrenen en casa. Ahora hay que enseñarles qué material tienen que adquirir, que al principio no es relativamente caro. Entonces pueden entrenar en casa sin esa sensación de que me están observando, ¿no? Es decir, sino que están enfrente de un profesional, el profesional está corrigiendo, está diciéndole, es más difícil porque no puedes estar con la persona, no ves el entorno, no puedes moverte y demás, pero bueno, yo creo que nos vamos adaptando bien y podemos hacer buenos entrenamientos y esa es una barrera que hemos roto. ¿Vale? Esa es una barrera que hemos roto. La siguiente barrera que podía ser esa sensación de cansancio, de fatiga, lo principal que se puede romper es aprendiendo. Es aprendiendo cómo esa persona con un exceso de peso, en qué punto se encuentra. Y la única manera de saberlo es valorando. Entonces, el profesional tiene que saber hacer una buena valoración inicial de dónde se encuentra la persona, el nivel que tiene. Si conseguimos valorarlo bien, vamos a poder hacer una buena progresión y entonces la sensación de cansancio pues, puede existir, pero sin llegar a ser un daño continuo. Es decir, los típicos... Esto siempre y cuando sean profesionales del ejercicio, es decir, colegiados en ciencias de la actividad física y el deporte, y si puede ser especializados en temas de pérdida de peso. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que en Internet te puedes encontrar gente que lo que hace es machacar a la gente, es decir, cansarla y como se sientan cansados y con daño y con tal, pues parece que están haciendo algo, pero eso no es lo que estamos buscando los profesionales, es decir, los que nos consideramos profesionales, lo que buscamos son adaptaciones progresivas a ciertas cargas con un objetivo en concreto. Pero si somos capaces de llegar, lo podemos hacer. Y luego el tema del precio, yo creo que también esta parte se ha conseguido un poco romper, es decir, somos tantos que también hay diferentes precios y modelos de suscripción, por ejemplo, tú piénsalo bien, Sergio Peinado, ¿vale?
Sergio Peinado, que se centra mucho en temas de pérdida de peso, ¿vale? Yo no es que yo no estoy de acuerdo con el mensaje de los antes y el después, siempre lo digo, pero creo que Sergio es un grandísimo profesional, ¿vale? Independientemente de que ese mensaje yo personalmente yo no lo comparta, ¿vale? Lo respeto mucho, pero no lo comparto. Pero Sergio cuesta 100 euros al año. Es decir, que son menos de 10 euros. Eso es asequible a día de hoy para muchísima gente, ¿vale? Para muchísima gente. Por lo tanto, se ha roto un poco esas barreras. Ahora, que no es tan individual, que no es tan... Bueno, pues ya empiezas a tener diferentes escalones. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, en septiembre lanzamos un servicio, ¿no? Y es un servicio que es diferente, que tiene un precio diferente a los 100 euros anuales. ¿Por qué? Porque estás pendiente, porque tienes diferentes profesionales, porque damos herramientas, porque damos recetas, porque tenemos podcast, porque tenemos vídeos, porque damos entrenamientos. Por lo tanto, es mucho más individual. Tendremos jornadas todas las semanas para preguntas. Entonces, eso ya da elección, pero especializada. Muy especializada, con profesionales que se han especializado durante años. Entonces, todas esas barreras que hemos hablado antes ya se han eliminado. Es decir, ya hemos lanzado soluciones para esos problemas que nos hemos encontrado. Por lo tanto, es una gran oportunidad la que tenemos ahora, a día de hoy. Hablando de generalidades, cuando se lanzan mensajes, el tema de los 10.000 pasos, como norma general, ¿cómo lo ves? Pues, a ver... en temas de exceso de peso creo que nos estamos confundiendo si no valoramos a la persona. Es decir, yo con la gente que trabajo, que tienen un peso elevado, la media de pasos son entre 2.500 y 3.000 pasos cuando les hacemos evaluaciones previas en esa semana. Tú no puedes pedirle a una persona que tenga 2.500 pasos que ande 10.000 pasos de repente. ¿Sabes? Entiendo que es un buen mensaje, creo que tiene que estar, ya se sabe que no tienes que estar haciendo 10.000 pasos, que a lo mejor 7.500 podría ser un mínimo muy interesante, por lo tanto ya tienes un objetivo, pero ese objetivo no tiene por qué ser de la noche a la mañana, es un objetivo que yo empiezo hoy con 3.000 pasos y voy a ir de manera muy progresiva, mejorando un 2%, un 5% semanal, que eso significa que si de 2.500 le aumento 300 pasos a la semana, en 3 meses hemos llegado a 6.500 pasos aproximadamente. Entonces, en cuestión de 3, 4 o 5 meses, que es que no hay prisa, y si quieres 6, pues 6, pues vamos a llegar a un promedio de pasos interesante. Ahora, ¿el objetivo real es ese? No, el objetivo es que se mueva, es decir, que la persona sea capaz de sentir que se puede mover, pero tiene que querer moverse. Es decir, hay mucha gente, te sorprendería la cantidad de gente profesional que no llega a los 10.000 pasos porque está trabajando 12 horas al día y tampoco le pasa nada, ¿vale? Es decir, que no. Lo que pasa es que existe una buena medida de movimiento, es decir, como tienes que llegar a eso, te tienes que mover en varios puntos a lo largo del día. Ese es el objetivo, que tú te muevas en diferentes puntos a lo largo del día y rompas el estado sedentario. Ese es el objetivo real, romper el estado sedentario durante un tiempo y luego darle una intensidad. Es decir, si tú andas 10.000 pasos, pero vas a un estilo padre, como digo yo, viendo obras, posiblemente la adaptación de eso pues es cero, nula. Tienes un poquito de gasto energético, un poquito, pero como no tampoco es un objetivo de gasto energético, sino que lo que queremos es que haya una implicación metabólica, lo que queremos es que haya intensidad en esos pasos, que nos podamos mover con velocidad, ¿vale? Entonces, creo que en el tema del exceso de peso podemos ir ajustando cositas a esos 10.000 pasos, pero como mensaje general, bueno, no me parece, ha calado. Después de muchos años ha conseguido calar y como tenemos cosas como esta que te lo va diciendo, pues oye, te va diciendo a las 2 horas, muévete que no te has movido. Pues oye, genial, pues mira, tenemos
un recordatorio, que es interesante. Lo hablaremos posiblemente luego, ¿no? De decir, ¿qué herramientas puedo tener? Pues recordatorios que me diga que cada 2 horas tengo que moverme, porque ya se ha visto que si no me muevo puede haber cambios o adaptaciones metabólicas negativas. Esa inactividad física me va a hacer esos picos de insulina, de glucosa, etcétera, etcétera, van a verse afectadas por la falta de movimiento. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es moverme. Bueno, ahora ya hemos roto las barreras de entrada y llega la persona al centro deportivo. ¿Y qué tipo de anamnesis, valoraciones sueles hacer antes de realizar la prescripción de ejercicio? Bueno, la primera es una parte que tienen que hacer ellos, que yo siempre les pido que hagan como una carta con un folio por las 2 caras, si quieren, donde ellos expliquen de dónde creen que parte el problema del exceso de peso y que intenten explicar también aquellas cosas que consideran que han podido influir en esa ganancia del peso, ¿no? Ahí eso es maravilloso, es decir, te encuentras historias duras, historias difíciles, historias que, bueno, pues que te ayudan mucho a comprender de dónde parte la persona, puesto que hay gente que dice, pues mira, yo desde los 6 años o desde que tengo un recuerdo, yo he tenido un problema de peso, he hecho 1000 dietas, he sufrido bullying en el colegio, otros que no, otros que te dicen, pues mira, yo siempre he sido súper deportista, tuve una lesión, luego volví a entrenar, tuve un hijo, ahí empecé a coger algo de peso, mucho estrés. Entonces ahí, esa primera carta te da una información muy interesante de varios aspectos, ¿vale? Que nosotros utilizamos en el mapa de la obesidad, que eso alguna vez me habrás oído decirlo, ¿no? Que es donde vamos poniendo tips en función de si son psicológicos, de actividad física, de fisiología o de alimentación, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tenemos un mapa de dónde estamos y lo que nos podemos encontrar. Luego ya empieza la entrevista inicial y en la entrevista inicial lo que hacemos son varias preguntas. Nosotros hemos sacado de varios artículos, hemos sacado preguntas que se utilizan en la anamnesis, no solo el PAR-Q, si tienes enfermedades, si has tenido dolor en el pecho al ejercicio, si has tenido familiares con antecedentes de muerte súbita. Esas son las típicas preguntas para saber si hay algún riesgo. Pero luego tenemos otras, ¿no? Pues oye, ¿ha hecho actividad física a lo largo de su vida? ¿Sabes hacer una planificación? ¿Has hecho qué tipo de deporte has hecho? Y luego, ¿te encuentras a gusto en el trabajo? ¿Tienes mucho estrés a nivel social? ¿Tienes una buena relación con tus amigos? Empezamos a hacer una anamnesis muy curiosa, que hay varias preguntas que se utilizan para evaluar esa carga alostática, que yo hablo muchas veces que es como de estrés general de lo que está ocurriendo en la persona. Esa es la primera entrevista y a partir de ahí, con la carta y con la entrevista inicial de, oye, tienes, pues eso, si tienes diabetes, si has tenido algún problema cardíaco, si tienes síndrome de ovario poliquístico, toda esa información que hay que sacar para entender el contexto de la persona, con todo eso ya nos hacemos una idea y a partir de ahí, en esa evaluación inicial, empezamos, o sea, si pasa esa parte y no tenemos que derivar, porque a lo mejor ahí ya se ve muy claro que hay que derivar o a un endocrino o a un psicólogo o a un nutricionista, ¿vale? Y hay gente que lo acepta bien y otros que no lo aceptan bien porque no lo entienden. Pero si vemos que se puede trabajar en el entorno del ejercicio, a mí me gusta, cuando tú metes los datos básicos, puedes estimar muchas cosas. Es decir, puedes estimar la condición física, puedes estimar el porcentaje graso. ¿Qué valoraciones haces? Si tienes recursos económicos y posibilidad, a mí me gusta prueba de esfuerzo y DEXA, ¿vale? Prueba de esfuerzo y DEXA. Si se puede, genial. ¿Que no puedes? Vale. Dependiendo de la condición física de la persona, dinamometría, test de sentarse y levantarse y test de marcha de 6 minutos. Si la persona le ves que tiene buena condición física, a lo mejor tienes que hacer un test de Rockpod. Y si haces los 3 o los 4, pues genial. Ahora, yo siempre digo que no tienes por qué decirle que le vas a hacer un test, ¿vale? Es decir, que forma parte de un entrenamiento donde tú le dices, oye, vamos a intentar andar durante 6 minutos a la mayor velocidad posible sin que tú te pares.
Y a partir de ahí vamos a ver ritmo de ese punto que se llama power walking, ¿no? Que es andar a la máxima velocidad sin llegar a correr. ¿Cuánta distancia recorres? ¿Qué ritmo llevas? ¿Qué tipo de marcha tienes? Que eso lo vamos a ir observando. Si hay desequilibrios, si no hay desequilibrios. Con el test de sentarse y levantarse vamos a ver potencia del tren superior. Con la dinamometría vamos a ver la fuerza prensil. Pero, por ejemplo, hay gente que vemos que tiene una condición física un poquito mejor y en vez de hacer un test de dinamometría, le vamos a hacer un test de press de banca para ver qué capacidad tiene para mover una carga determinada a una velocidad determinada. Todos esos tests lo que nos están diciendo es, oye, estamos en esta situación de condición física, podemos llegar hasta esta y ahora el proceso es que tienes debilidad muscular en el tren superior, vamos a focalizarnos en eso. ¿Qué es en el inferior? Vamos a focalizarnos en eso. Oye, que tienes muy buena condición física. Ah, vale, que puedo empezar a utilizar una metodología lo suficientemente agresiva para producir una adaptación fisiológica aguda. Es decir, en un espacio corto de tiempo puedo mejorar mucho algunas variables fisiológicas, como es un entrenamiento de alta intensidad, pero no todo el mundo está preparado. Esa valoración que yo le he hecho inicial, que te estoy contando, me sirve para tomar decisiones, ¿vale? Y yo hago esas, son esas las que hago, ¿vale? Carta, evaluación inicial, charla, que es como lo que estamos haciendo tú y yo, con ciertas preguntas, y a partir de ahí, vale, yo valoro y digo, vale, con esta persona voy a hacer test de sentarse y levantarse casi siempre. Si podemos dinamometría, test de 6 minutos o test de Rockpot, y si tengo dinero y espacio, prueba de esfuerzo y DEXA, ¿vale? Porque eso me da muchísima información, ¿vale? ¿Y qué limitaciones a nivel de condición física y estructural te puedes encontrar en personas con obesidad? Pues mira, te encuentras de todo. Hay gente que se piensa que la gente con exceso de peso, todas tienen una mala condición física, y es mentira. Es decir, yo me he encontrado gente con una muy buena condición física para un peso muy elevado, ¿vale? Es decir, que tiene una gran capacidad de mover una carga que es difícilmente, pues, que se pueda mover. Es decir, que si a mí me ponen, yo muchas veces lo digo, si a mí me ponen... yo peso 75, 76, ¿vale? Si a mí me ponen 40, 50 kilos encima, creo que no podría moverme como yo veo a mucha gente que viene a mí y digo, joder, ¿cómo se mueve? ¿Qué capacidad tiene de movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en cuanto a sobre todo gente sedentaria? Es decir, ahí la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo has tenido exceso de peso? ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer actividad física? Y ver las variables de condición física, sobre todo dos, que yo siempre digo, consumo de oxígeno, capacidad cardiorrespiratoria y capacidad muscular. Esas dos, hay gente que son sedentarias que están normalmente muy mal. Estamos teniendo valores de 23 mililitros por minuto por kilogramo de peso, es decir, 23 frente a un máximo que es deportista de alto rendimiento que tienen entre 75 y 80, ¿vale? O 75-85, que hay gente que lo podemos ver así, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad muy baja a nivel cardiorrespiratorio y luego tenemos baja capacidad muscular, es decir, que tú le pides que anden 6 minutos y cuando la media, el promedio son pues unos 700-800 metros, te están andando 200, 300 metros, muchos, ¿vale? Los que están muy mal, ¿vale? Hay otros que te andan 600, entonces dices, bueno, pues más o menos la velocidad de la marcha es esta, a partir de ahí puedo trabajar esto. Y luego el test de sentarse y levantarse, tú ponte un promedio para una edad promedio, ¿vale? No para más mayores, pero una edad promedio son pues tener 27 repeticiones en 30 segundos, 27, 30, y nos estamos encontrando con gente con poca capacidad muscular en 11 repeticiones, entre 8 y 11 repeticiones. Es decir, que casi no se pueden levantar de una silla, o cuando lo tengan que hacer 3 veces no van a poder, ¿vale? Entonces, claro, esos test ya me están diciendo, si no es posible, si en 30 segundos son capaces de levantarse 8 veces, ¿cómo les voy a pedir que hagan series de 15 repeticiones? ¿Entiendes?
no puedo mandarle 15 repeticiones porque no son capaces de hacer 15 repeticiones de, por ejemplo, sentadilla. Ahora, ¿podremos? Por supuesto, con tiempo y con entrenamiento, pero ya me está dando muchísima información de cómo planear y programar ese ejercicio, que eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en el curso que damos de planificación del entrenamiento con personas con obesidad. Lo que hacemos es explicamos a los alumnos esto, es decir, cuando tú evalúas, lo que te está dando es información para que tú puedas programar el ejercicio, que puedas planificarlo a nivel general y que luego tú lo puedas programar en tu día a día con lo que está ocurriendo con ese contexto. Pero bueno, nos está dando muchísima información y ya no estamos haciendo la bola de cristal, la típica bola de cristal de, bueno, hago este ejercicio, no, hago este, no, hago esto, por esto, para esto. ¿Y a nivel estructural hay alguna cosa que querías resaltar? Sí, bueno, a nivel estructural, también hay que, en la pregunta, en la evaluación inicial, se le suele preguntar, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo ha tenido usted pues, un exceso de peso, ¿no? Si te dicen que desde los 5 años, incluso antes, que ellos recuerdan que toda la vida, que esto es normalmente te lo suelen decir mucho, lo que hay que ver es que normalmente ya se ha evaluado, ya hay tesis doctorales y publicaciones que han evaluado que cuando hay un exceso de peso en la etapa de la niñez y en la etapa de la adolescencia, hay cambios estructurales, ¿vale? Hay cambios estructurales que vienen a ser, sobre todo, pues con la carga que tienes, pues hay deficiencias, hay pies planos, hay una dorsiflexión del tobillo alterada, hay las rodillas suelen estar un poquito metidas hacia adentro, sobre todo en la mujer que tiene las caderas un poquito más anchas, por lo tanto el ángulo Q es más pronunciado y ahí puede afectar a ciertos ejercicios. Y luego va a haber personas que por la propia posición ahí hay que evaluar la distribución de la composición corporal, que eso no, a lo mejor no te lo he contado antes, pero bueno, no es lo mismo una distribución en la zona del abdomen que una distribución en la zona de las caderas. Por lo tanto, depende de la distribución de esa composición corporal, puede haber alteraciones en la columna, sobre todo en la zona de la cadera, que nos podemos encontrar unas posiciones que están alteradas y eso va a afectar también a la marcha. De hecho, si te fijas, yo siempre digo, con muchísimo respeto, sin ser súper agresivos, cuando vemos una persona que tiene un peso muy elevado, ¿vale? Y somos profesionales, yo siempre digo, pues intentar hacerlo desde la parte un poquito más profesional, ver cómo es el movimiento. ¿Por qué? Porque se aprende mucho y entonces el movimiento ya no es un movimiento que vas desplazando y tienes una fase aérea, ¿vale? De las piernas, no tienes una fase aérea, sino que tienes un movimiento oscilatorio, ¿vale? Un movimiento oscilatorio y los pies, además, no tienen casi una fase aérea, van rozando el suelo y casi no despegan el pie para amortiguar y que no haya una carga mecánica sobre los tobillos, ¿vale? Entonces, realmente esos son mecanismos de protección que tiene el cuerpo y que nosotros se hace muchas veces de manera inconsciente, pero son adaptaciones que tienes ante una nueva situación o un peso corporal diferente el que de alguna manera te da la capacidad para poder tener esa fase aérea, es decir, mover a lo mejor una pierna que pesa mucho, es más sencillo arrastrarla y moverla de manera lateral que levantarla, ¿vale? Entonces, esos son cambios estructurales que se da con gente que ha tenido un exceso de peso mantenido durante mucho tiempo y que es elevado. Esto en sobrepeso no aparece. Es decir, un deportista con sobrepeso no le ocurre esto, ¿vale? Y ahora esos son los cambios más grandes. Y ahora ya fijándonos en el tema de entrenamiento, sería un error en muchas ocasiones fijarnos en lo que es la movilidad, ahora que se lleva tanto esto del entrenamiento de la movilidad. No es un error, es interesante. La movilidad es una parte de los entrenamientos que son muy interesantes y de hecho, a veces la movilidad simplemente se ve reducida
por la estructura, ¿no?, del propio cuerpo. Es decir, porque te puede, o sea, la dorsiflexión del tobillo. Pues si hay un acúmulo de grasa en la zona del tobillo, por supuesto que si esta es la pierna y este es el tobillo, si aquí hay un tope mecánico, pues lo que va a haber es que va a haber una alteración de esa dorsiflexión. Pero, por otro lado, podría ser que es que hay una alteración pues desde el tendón de Aquiles o que se pueda mejorar con diferentes patrones de movimiento. ¿Se puede hacer? Sí. De hecho, yo siempre lo llamo, en el módulo 2 lo llamamos los eslabones débiles, ¿vale? Eslabones débiles, que son planta del pie, tobillo, rodilla, cadera, el core, ¿vale? Lo que es la estructura, la columna central del cuerpo, hombros y cuello. Entonces, ¿se trabaja la movilidad? Sí, se trabaja la movilidad. ¿Es la parte fundamental del entrenamiento? No, no es la parte fundamental. Pero cuando hay una prueba que nosotros hacemos, que esa no te la he comentado porque no es oficial, no tiene una validación, no tiene estudios, ni tiene nada, pero a nosotros nos gusta mucho y es en un sitio donde no hay gente, ¿vale? Porque esto es importante evaluar a la persona que esté tranquila, está tumbada y le pedimos que se ponga de pie. Entonces, a partir de ahí lo que vemos, por ejemplo, es que hay una limitación muchas veces en la cadera, ¿vale? Es decir, por lo tanto, hay que hacer un gran trabajo de movilidad de cadera y tendremos que ver cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Es malo? No. ¿Le pasa a todo el mundo? No. ¿Hay que hacerlo con todos? No. Hay que saber con quién hay que hacerlo. Pero hay con algunas personas que la movilidad de cadera va a ser fundamental, porque cuando se mueven o cuando se intentan levantar, como tienen tan poca movilidad de cadera y está tan alterada por esa falta de capacidad muscular, pues tenemos que trabajar la capacidad muscular junto con la movilidad de diferentes situaciones que nos vamos a encontrar en nuestro día a día. O sea, ¿que es un error? No, sí, se puede trabajar perfectamente y es interesante trabajarlo. La pregunta iba más enfocada a poner el foco en la movilidad más que en el entrenamiento, y ha respondido a la pregunta. Porque yo lo pondría más en el entrenamiento y la movilidad como una parte que voy a trabajar, pero que no va a ser mi principal objetivo. A ver, también es cierto que si viene una persona que... Yo el otro día hablaba con un compañero, ¿no?, con Manuel Pinelo, que él trabaja con personas que dicen, si es que no pueden hacer más de 3 repeticiones de sentadillas, ¿no? Que muchas veces dices, pero es posible, sí, claro, pues que hay gente que está muy, muy mal. Entonces, no puedas hacer 3 repeticiones y a lo mejor simplemente ejercicios donde yo estoy haciendo movilidad a lo mejor del tronco en el suelo o movilidad de cadera, esas personas ya les representa un estímulo de movimiento tan grande que con eso estamos entrenando al principio, ¿vale? Es decir, a lo mejor ahí el foco de la movilidad es interesante. ¿Para todo el mundo? No. ¿En todos los contextos? No. Si yo tengo una persona que se puede mover más o menos, aunque tenga una movilidad un poco reducida de la cadera, entrenamiento de fuerza, que me imagino que ahora me preguntarás, pero sobre todo eso, que tenga la fuerza necesaria para moverse. Sí, ahora va el tema del entrenamiento. Sabemos que vivimos en una sociedad súper polarizada ¿cuál sería el más óptimo? ¿Un entrenamiento de cardio, interválico o entrenamiento con cargas? Mira, esta pregunta es que siempre se pregunta, ¿no? Siempre se pregunta. Y yo entiendo, o sea, esto es una opinión mía personal, ¿vale? Esto es una opinión mía personal. Hay modas, ¿vale? Hay modas que siempre ha habido, siempre están, no las critico, creo que hay que saber interpretarlas. El entrenamiento de fuerza creo que es fundamental, ¿vale? Fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente cuando tiene una capacidad, una condición física cardiorrespiratoria muy baja, si yo le pongo a hacer un entrenamiento de fuerza, lo puede trabajar sin esa sensación de fatiga cardiorrespiratoria y además le estoy dando la capacidad muscular suficiente para que se pueda mover, ¿vale? Por lo tanto, foco en el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Genial. Pero no es fuerza hipertrofia, o sea, es decir, es fuerza
que sea capaz de mover la carga que tiene en ese momento puntual, que pueden ser 130, 150 kilos, ¿vale? Es decir, que tenga la capacidad para mover 150 kilos. A partir de ahí, si vamos trabajando con la alimentación, si vamos trabajando con la psicología y el ejercicio, llega un momento que a mí me interesa personalmente que no se olvide el entrenamiento cardiorrespiratorio, porque hay un artículo muy bonito que es la paradoja de la hipoxia hiperoxia, ¿vale? Que lo que nos está diciendo es que mucha gente, o incluso muchos nutricionistas, se centran solo en los nutrientes o macronutrientes que ingerimos por la alimentación, pero se olvidan que para hacer todos los procesos metabólicos se necesita otro elemento fundamental, que es el oxígeno. Y el oxígeno solo se puede mejorar si tenemos una buena condición cardiorrespiratoria y se entrena con entrenamiento cardiorrespiratorio. Por lo tanto, tiene que haber en algún momento ese tipo de entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que esos 23 mililitros por minuto por kilogramo de peso que tienen, que es muy bajo, aumente. Cuando aumente, todos los procesos metabólicos que se están intentando hacer con la alimentación van a mejorar, ¿vale? Ahora, eso se entiende muy poco, muy poco. ¿Se entenderá? Yo estoy seguro que sí, pero creo que no se le está dando la importancia que realmente tiene. Y al final, la mitocondria, que es un elemento clave a la hora de producir energía, de gastar energía, de generar un proceso metabólico, necesita oxígeno. Por lo tanto, a lo mejor el entrenamiento de fuerza no es el ideal constantemente. ¿Entiendes lo que te digo, Óscar? Sí, totalmente. Y luego el entrenamiento combinado a mí me gusta mucho al principio. Me gusta mucho porque, bueno, pues no hay al principio en desentrenados. Yo lo hablaba ayer en una charla en Instagram Live. Es un autor que se llama John Halley, que tiene un artículo en el Journal of Physiology muy interesante que hablaba de que si existen de alguna manera alteraciones cuando yo voy combinando entrenamientos o cuando hago entrenamiento combinado concurrente, ¿no? Y dice, pues mira, cuando son gente desentrenada durante los primeros meses no vamos a tener ningún tipo de alteración a nivel de síntesis de proteína o de mejora de la capacidad mitocondrial, ¿vale? Que se sabe que con gente más entrenada el entrenamiento concurrente no es lo más ideal. Es decir, si quiero entrenar y mejorar fuerza, entreno fuerza, y si quiero entrenar o mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, entreno capacidad cardiorrespiratoria. Pero en la persona muy sedentaria puedo utilizar el entrenamiento en circuito mucho tiempo, normalmente incluso 6-7 meses, y a partir de ese momento puedo ir derivando hacia algo mucho más específico, entrenamiento de alta intensidad o entrenamiento de fuerza o entrenamiento excéntrico o el tipo de entrenamiento que yo quiera programarle en ese momento, ¿vale? Con objetivos que tengamos como entrenadores, entrenamiento neural, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y qué factores podían reforzar la adherencia al ejercicio? Pues mira, yo sinceramente mi experiencia es que una parte de la adherencia se consigue con el entrenador. El entrenador, entrenador y grupo, ¿vale? Hay dos puntos ahí. El entrenador es como, pues eso, muchas veces es un coach que está ahí, con el que la persona se siente muy representado, con el que tiene como un compromiso. Y ahí el entrenador tiene que tener muy buenas capacidades comunicativas para conseguir que la persona entienda por qué tiene que mantenerse adherido al programa. Es decir, tenemos una gran responsabilidad de difusión, de conseguir que la gente entienda que no hay adaptación si no hay adherencia, ¿vale? Es decir, si no mantenemos esto a largo plazo, no vamos a conseguir adaptarnos. Por lo tanto, estamos haciendo cosas que no van a servir para nada. Y luego, por otro lado, el grupo, ¿vale? El generar una tribu, el generar un equipo, el generar que eso lo hace, yo siempre lo digo, que el CrossFit lo hace excepcionalmente bien, pero
el grupo hace que haya mucha unión, sobre todo en cuanto a disfrute, a que, pues esta semana no has venido, ¿qué te ha pasado? Venga, vamos, que tú puedes, que te echo de menos, venga, vamos a entrenar juntos, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es fundamental. La motivación y la adherencia se consiguen con motivos, muchas veces también enseñando que esos motivos a veces se acaban y que lo que tengo que tener es un poquito de disciplina y de rutina, es decir, de repetición y de rutina, de saber que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer, ya está. Como muchas veces se dice, ¿no? Como lavarme los dientes, higiene bucal, pues el movimiento es higiene corporal, ¿vale? Es decir, que lo que voy a tener es que cuidar mi cuerpo, eso que se habla ahora tanto, ¿no? Me estoy cuidando y cuidarse es una foto en bañador. Eso es cuidarse mentalmente porque estar diciendo a la gente, mira, yo me voy a poner un bañador independientemente de las mierdas que tú pienses y me digas, ¿vale? Porque eso es tu problema, no es el mío. Ahora, eso es higiene psicológica, pero el higiene corporal es, aparte de cuidarse, limpiarse y demás, es que yo me mueva y que sea capaz de moverme y que lo haga todos los días como una rutina, como un ritual de quererme bien, de querer al cuerpo, básicamente. Le estoy dando lo que necesita, que es movimiento. Sabemos que la obesidad es una enfermedad recidiva y que el entrenamiento es buena herramienta para mantener la pérdida de peso. Aunque no perdiéramos el peso o recuperáramos ese peso, ¿deberíamos de seguir entrenando? O sea, yo creo que, bueno, ya te lo he dicho, yo creo que es una cuestión del ejercicio y el movimiento, deberíamos tenerlo como un ritual diario. Es decir, siempre que podamos tenemos que movernos. No por el gasto, no pensando en, me voy a mover por el gasto energético. No, es decir, no, me voy a mover porque me gusta, porque sé que al cuerpo le viene bien y que va a hacer procesos internos que van a beneficiar al cuerpo. Es como cuando te echas una crema o cuando te estás cuidando, o, pues yo qué sé, otro tipo de cosas. A lo mejor la gente se cuida mucho el pelo, ¿no? Y se echa un montón de cosas. Pues esto es igual. Mantener el ejercicio es mantener la salud y sobre todo prevenir enfermedades futuras. Es un trabajo de prevención. Por eso cuesta tanto, porque la prevención la gente no lo ve, a largo plazo no suele verlo. Pero es un trabajo preventivo, tiene que estar siempre que se pueda, sin obsesionarse, ¿vale? Sin obsesionarse, que eso ya la obsesión te llevaría a otro problema, ¿no? A una ortorexia o un problema de obsesión por el movimiento, ¿no? Y una distrofia muscular, creo que se llama, o dismorfia muscular. Dismorfia muscular. Entonces eso te llevaría a otro problema, que es psicológico también, que es que te agobias porque no te has movido y porque crees que va a pasar mil cosas, ¿no? Que te vas a coger peso, que ahí ya tienes un problema de decir qué relación tienes tú con el peso. O sea, decir que tú cojas peso en un tiempo determinado, a lo mejor tampoco pasa nada, ¿no? Es un momento puntual por una situación puntual en un contexto puntual, ¿no? Entonces, ahí hay muchos problemas también, en nuestro entorno, en nuestro entorno fitness, que muchas veces pensamos que estamos súper sanos y hay veces que habría que evaluarlo bien. La pregunta iba más enfocada al tema de la Cosmopolitan que salió en enero, que se podía estar saludable dentro de un peso. Iba más enfocada a eso que al tema de... Pues, a ver, tú puedes, o sea, yo sigo diciendo, si esto lo hemos hablado un poquito fuera de la entrevista, como vivimos en un ambiente que es bastante agresivo a nivel de la alimentación, es decir, comemos muy mal, nos movemos muy poco y tenemos unos grandes niveles de estrés y una reducción de las horas de sueño, la tendencia es que vayamos a ir cogiendo peso de manera progresiva con los años, porque además, pues cada vez vamos teniendo más años, vamos a ir cogiendo peso. ¿Qué barreras se puede coger? Si yo el ejercicio lo utilizo como un regulador de ese exceso de peso, me puedo mantener con un exceso de peso y me puedo mantener libre de muchas enfermedades si el ejercicio tiene una intensidad adecuada y una repetición adecuada.
Si no tiene una intensidad, da igual. Y si no lo hago, pues voy a tener una enfermedad. Por lo tanto, yo creo que muchas veces este concepto hay que cambiarlo. Es decir, habrá gente que te diga, pero ¿cómo dices eso? Pues oye, pues yo lo que veo, o sea, es que hay gente que ha perdido, a lo mejor, fíjate, tienes una persona de 150 kilos, pierde 20, ¿vale? Que ya es. Y pesa 130, pero esa persona supuestamente sigue con un exceso de peso. Pero si mantiene el ejercicio durante un tiempo, aparte que posiblemente su cuerpo con el tiempo va a ir adaptándose, esa persona, aunque tiene un exceso de peso, ya tiene unos niveles de salud mucho mejores de los que partía, está más saludable. Si lo mantiene en el peso, si ha estado con 150 kilos durante 20 años y estamos 4 o 5 años con 130, 120, 100, ¿está mejor de salud? Sí, ¿verdad? Pues, pero la gente le seguiría criticando. Pues ese es el concepto que yo creo que tenemos que cambiar. Esa persona está mejor, mucho mejor. Esa persona está trabajando para mantener, para tener esa rutina, que es un proceso largo, que es lo que la gente no entiende, es un proceso largo. Entonces, yo creo que sí, que se puede tener 130 kilos y estar sano. Antes has hablado de los smartwatch para regular pues el tema del movimiento. ¿Qué tipo de monitorización puede tener una persona para ayudarle a este proceso? Pues aparte de que a ver, hay gente que le motiva mucho saber cuánto se mueve, ¿no? Y demás. Es que estos aparatos ahora te dan tantísima información que lo que hay que saber es gestionarla, ¿no? Te están diciendo frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, el nuevo Apple Watch parece que te va a poder decir también la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, te va a decir un poco tu estado general. Te mueves poco, tienes una variabilidad de la frecuencia cardíaca que también se va a poder utilizar para ver tu estado metabólico, incluso. Te va a decir la glucosa si está muy por encima, entonces tú vas a poder tomar decisiones de qué tipo de ejercicio vas a hacer, pues si quieres contrarrestar un poco esos valores, aunque a lo mejor a día de hoy la gente te dirá, ya, pero es que eso no es fiable. Bueno, pues dale 3 años, ya verás cómo lo van a conseguir con la cantidad de datos que van a tener de millones de personas que van a acceder a esos datos, más los datos que tienen en sus laboratorios, que ya los tienen, son herramientas que nos van a servir para tomar decisiones, simplemente tomar decisiones. Y al entrenador, para que una persona se lo pueda mandar y tener una evaluación previa, incluso, de la persona con muchos datos, y ahora hay que saber manejarlos, hay que saber entenderlos, ¿vale? Entonces, para mí son herramientas muy interesantes, que hay que aprender a utilizar. Y así, a modo de resumen, para ir finalizando un poco, ¿por qué debería de entrenar una persona que padece obesidad? Es que la pregunta no es por qué tiene que entrenar una persona con obesidad, es todo el mundo tiene que entrenar. Es decir, independientemente de que tenga obesidad, que tenga diabetes, que esté delgada, creo que la pregunta es ¿por qué es bueno entrenar? ¿No? Y es bueno entrenar porque el sistema musculoesquelético está mandando señales de bienestar y de equilibrio a nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos grandes capacidades cardiorrespiratorias, grandes capacidades musculares, primero estamos evitando muchas enfermedades y luego nuestra calidad de vida aumenta mucho y nuestro riesgo de mortalidad disminuye también. Entonces vamos a poder vivir más años con una mejor calidad. Pero la pregunta a lo mejor no es ¿por qué tiene que entrenar una persona con obesidad? Es que todos deberíamos decir ¿por qué tenemos que entrenar? Por esto. Una persona con obesidad a lo mejor dice es que va a mejorar mi calidad de vida porque tengo mucho peso y me va a hacer que me va a ayudar a poder moverme mejor o va a poder equilibrar ese síndrome metabólico que tengo, ¿vale? Independientemente en ese concreto, en esa población, podemos hablar de eso, pero las embarazadas, los diabéticos, la gente con cáncer, la gente delgada, los deportistas, todos tendríamos que movernos, todos. Es un regulador de salud. ¿Qué consejos prácticos le darías a la población general
para que mejore sus hábitos. Ya el que esté ya lejos del entrenamiento o con entrenamiento. Mira, yo el otro día en el Twitch de Obesity Management School comentaba una cosa que había visto que me gustó mucho, que eran las 3 R's, que era ritual, ¿vale? Repetición o rutina y recuerdos, ¿vale? Las 3 R's. Esos son el cambio de hábito se va a dar por la repetición, ¿vale? Una repetición continuada en el tiempo va a hacer que yo consiga un hábito nuevo. Para conseguir esa repetición muchas veces voy a necesitar un recuerdo, por lo tanto tener un recuerdo de por qué hago las cosas o simplemente un recuerdo que me va a decir, oye, que llevas sentado 3 horas o 4 horas, tienes que romper ese estado sedentario porque ya se ha comprobado en la literatura científica que eso va a mejorar tu salud, ¿vale? Pues ya está, imagínate, yo llego ahora, llevo 3 horas, me levanto, hago unas flexiones, hago unas flexiones, unas sentadillas, me doy un paseo con mis perros a una intensidad un poquito más elevada o me hago mi entrenamiento ahora de fuerza, ¿no? Ese recuerdo para que no se te olvide. Y el ritual. Óscar, si tú piensas en algo que te guste, normalmente siempre suele haber un ritual, ¿vale? Es decir, me voy a dormir, bajo la luz, me pongo a leer un libro, me pongo algo de música, me hago sentir bien. Pues esto tiene que hacer lo mismo con el ejercicio, el ritual del ejercicio. Tienes que conseguir que exista un ritual con el que te sientas cómodo y con el que digas, es que me apetece hacer esto, me apetece. Te pongo un ritual que es de algo negativo, que es beber alcohol, ¿vale? Pero que a la gente le gusta mucho, que se puso además muy de moda, que era el gin tonic, ¿no? El ritual del preparar el gin tonic. La gente con su copa, con sus hielos, la hacía así, con el limoncito, le echaba, no sé, eso es un ritual. ¿Sirve para algo? Pues a lo mejor simplemente para disfrutar de ese proceso, ¿no? Pues esto es lo mismo. Disfruta de unas buenas zapatillas, disfruta de te lo dejas todo preparado, te preparas para entrenar, te vas a un sitio que te guste, no sé, es que tienes que tener esas 3, ritual, repetición y recuerdos. Y con eso, a largo plazo, vas a conseguir disfrutar muchísimo del ejercicio. Bueno, para ir finalizando y siendo respetuoso con tu tiempo, siempre pregunto al final un libro. Sí. Que me digas un libro o que me aconsejes un libro que te guste. ¿Pero de entrenamiento o de lo que sea? De lo que sea. Bueno, es que hay un montón. Yo recomiendo mucho últimamente, también lo he dicho en muchos vídeos, un libro que es de Eloy Moreno. Tiene varios, ¿vale? Eloy Moreno tiene varios. Pero yo ahí digo uno que se llama Invisible, que trabaja mucho todo el tema del bullying, ¿vale? Yo lo recomiendo porque mucha gente con obesidad ha pasado por esta situación y creo que te ayuda mucho a entender muchas cosas y te rompe esquemas, ¿vale? Te rompe esquemas mentales. Creo que es un libro interesante de lectura que puedes llevar a tu ámbito. Te puedo decir que hay otros que me gustan mucho también, que es, por ejemplo, yo estoy leyendo uno que estoy terminando ahora, que es y te voy a decir por qué me gusta, ¿vale? El de Barack Obama, ¿vale? Y me gusta porque ahora que estoy de coordinador en el grupo de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, tienes que entender un poquito de política para saber cómo poder conseguir hacer cosas, ¿vale? Las políticas públicas o las políticas privadas para conseguir mejorar la salud pública o salud privada, tienes que conseguir entender cómo funcionan las cosas. Y es muy interesante ver la vida de estos políticos que tienen cargos muy altos, porque, por ejemplo, Barack Obama a lo mejor quería hacer cosas que no pudo, ¿no? Y yo sé que yo en mi situación de coordinador tengo muchas ideas, pero voy a poder hacer las que me dejen, las que sea capaz de llevar a cabo con la situación que me encuentro y con el conocimiento que me encuentro ahora, y tengo que aceptarlo. Entonces, a mí a nivel profesional es un libro que me está gustando mucho. O sea, yo te diría el de Barack Obama y el de Invisible de Eloy Moreno. Y uno
te estoy diciendo 3, pero bueno. Y uno que me gusta mucho es El silencio. Es un libro que habla de la importancia que tiene el silencio para entender un poco el ruido que hay en la vida en la que estamos ahora, que creo que es tan rápida que nos enferma. Yo, me da igual que me des 3 que 33, yo intento leerme hasta las etiquetas de la ropa. Pues esos 3, o sea, yo no sé si, por ejemplo, el de Barak te gustará porque es un libro denso, pero, y no sé hasta qué punto, o sea, creo que también los libros muchas veces depende del momento en el que tú te encuentres, ¿no? Yo, el de Barak es un libro que como me gusta por la situación en la que me encuentro ahora de poder tomar decisiones en una sociedad que es la SIDO, pero que tiene temas políticos, tiene junta directiva, tú no puedes tomar todo, tienes que hacer acuerdos, tienes que tener una estrategia, es un momento interesante post pandemia donde la gente ha visto el tema de salud, por lo tanto ahora podemos hacer muchas cosas. Entonces, claro, para mí en ese momento es muy interesante. Pero yo, por ejemplo, si no es ese contexto, Invisible, no sé si te lo has leído, de Eloy Moreno, yo lo recomiendo mucho, mucho. Yo ahora tengo pendiente uno que dijiste en un podcast o en una entrevista, no sé dónde lo dijiste, Familia, de Laura Rojas. Bueno, es que ese es espectacular. O sea, a ver, mira, es que, Óscar, ¿sabes qué pasa? Que siempre que hablamos de la familia, y te va a pasar que mucha gente cree que la familia es todo súper bonito, ¿no? Y cuando tú te des este libro de Laura Rojas, que yo creo que hay que seguirla y hay que escucharla siempre que se pueda en podcast o en vídeos, que tiene algún podcast que habla de la culpa, ¿no? Que esto es una parte que en la obesidad ocurre mucho, ¿vale? Entonces, claro, tienes que aprender de ellos, de los psicólogos, de los psicólogos tenemos que aprender un montón, porque cuando tú no entiendes la culpa, el ejercicio muchas veces está potenciando la sensación de culpa. Es decir, como yo me siento culpable, lo soluciono con el ejercicio, pero el problema no es el ejercicio, el problema es que yo no sé gestionar la culpa. Entonces, otro aspecto fundamental es cuando una persona toma la decisión de querer mejorar su salud, y eso significa bajar un poquito el peso, hacer ejercicio, tener unas relaciones diferentes, cómo la familia puede sabotear todas estas herramientas que nosotros les estamos dando. Y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. ¿Cómo influye el novio o la novia? ¿Cómo influyen los amigos? ¿O cómo influye la madre o el padre? Normalmente la figura de la madre, alucinante lo que puede influir en la salud de la gente que tiene un exceso de peso. Alucinante. O sea, que ese, si te lo puedes leer, también te lo diría, y siempre, con mucho respeto y con paciencia, ir preguntando sobre eso, porque cuando lo entiendes, muchas veces vas a tener que derivar. Yo he derivado a mucha gente que el ejercicio no era la solución. La solución tiene que pasar por una reestructuración mental de cómo se relaciona con la familia. Alejamiento o aceptación y trabajo de una manera de límites, de poner límites. Y para finalizar, ¿una persona que recomendarías para el podcast? Pues mira, yo no sé si has entrevistado, me imagino que todo tipo. Yo te voy a recomendar a mi compañero Santos Solano, ¿vale? Porque Santos trabaja con temas de trastorno de la conducta alimentaria, con temas de obesidad, trabaja mucho el tema del trastorno por atracón. Y tiene una visión que yo creo que es necesaria para los entrenadores. Entonces, como yo sé que a ti te escucharán muchos entrenadores, creo que es importante que un mensaje de un psicólogo clínico que trabaja mucho con personas con exceso de peso se entienda, lo habla muy bien y creo que puede cambiar conceptos que creo que debemos cambiar cuando trabajamos con personas que quieren mejorar su salud a través de la pérdida de peso o a través de mantenimiento del peso, pero mejorando otros niveles de fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Me pondré en contacto con él, a ver si le apetece venir a hablar. Si quieres, se lo digo yo y te mando el contacto. Vale, perfecto. Y para finalizar ya, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Pues por redes sociales yo creo que debo tener todas. O sea, que soy muy activo en Twitter, soy muy activo en Instagram, en LinkedIn y luego pues subimos más vídeos en YouTube y todos los lunes hacemos un Twitch en Obesity Management School. Entonces, me pueden ver en muchos sitios de estos. Me pueden escribir también a javier.butragueno, sin la ñ, @gmail.com y bueno, pues sobre todo por esas redes sociales me pueden escribir y entramos en contacto para la gente que esté interesada pues o en cursos o en charlar un rato, que les pase algún artículo que he puesto o lo que necesiten, porque realmente el trabajo entre profesionales yo creo que es fundamental para seguir mejorando, o sea que cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos. Bueno, para los entrenadores que nos estén escuchando, ¿tienes algún curso así a la vista? Sí, bueno, ahora mismo está haciendo Walter Suárez uno que está siendo espectacular, pero espectacular, de fisiología del tejido adiposo, lipotoxicidad muscular, hueso y sistema inmune, que estamos terminando ahora, pero que se va a repetir cuando terminen ya después de las vacaciones. Y ahora empiezo yo en junio, aunque a lo mejor esta entrevista, a lo mejor cuando pase el tiempo, ya no es junio, pero bueno, ahora empezamos justo un curso de planificación del entrenamiento para personas con obesidad y coaching, Santos y yo, es decir, que lo vamos a hacer los dos, y una parte de psicología y otra parte de entrenamiento y cómo se puede mezclar en el propio entrenamiento y ese le vamos a repetir, de hecho lo vamos a empezar a hacer de manera presencial porque después de la pandemia tenemos muchas ganas de relacionarnos con la gente y la gente lo está demandando, así que lo repetiremos, pero ahora empezamos uno y cualquiera que... De hecho, si escuchan esta entrevista, que me lo digan por privado, que yo les haré algún regalito, ¿vale? Alguna cosilla, algún detalle tendré con ellos. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por haber venido y habernos dado tantos tips para el entrenamiento con obesidad. Y nada. Ojalá os haya servido y os motive para que sigamos todos aprendiendo y mejorando nuestras herramientas para ayudar a la gente. Muchas gracias, Óscar, a ti por invitarme, de verdad. Hasta luego. Hasta luego.